Despidieron a una maestra por defender a un niño pobre, pero su nuevo director vio algo en ella. No puede hacer esto. Sofía caminó decidida hacia el escritorio de la directora, sus zapatos resonando contra el piso de la oficina. Diego es uno de los niños más inteligentes que he tenido. Solo necesita apoyo, no castigo. La doctora Patricia Vega levantó la vista de los papeles que revisaba, su expresión fría como el mármol. Señorita Mendoza, ese niño llegó tarde 3 veces esta semana. Sus padres claramente no se preocupan por su educación. Sus padres trabajan desde las 5 de la mañana para poder comer, respondió Sofía apretando los puños. Diego camina solo 2 kilómetros para llegar aquí porque cree en lo que hacemos. ¿Y usted quiere suspenderlo? Lo que yo quiero es mantener el orden en esta escuela. Sofía había trabajado 5 años en la escuela primaria Villa Esperanza, en las afueras de la Ciudad de México. A los 30 años, había visto cómo muchos niños brillantes perdían oportunidades por la pobreza de sus familias, pero nunca se había acostumbrado a la injusticia. La oficina de la directora olía a desinfectante barato y desesperanza. Por la ventana se veía el patio donde los niños jugaban con una pelota desinflada, sus uniformes remendados pero limpios, cuidados con amor por madres que trabajaban doble turno. Doctora Vega, hablemos claro. Sofía se sentó sin ser invitada. Usted sabe que Diego no tiene la culpa de llegar tarde. Su mamá sale a las 4:30 de la mañana a limpiar oficinas. Su papá vende periódicos en el metro desde las 5. Ese niño se levanta solo, se prepara solo y camina solo hasta acá porque sabe que la educación es su única oportunidad de salir adelante. Esas no son excusas válidas para... ¿Excusas? Sofía se levantó bruscamente. Le compré zapatos nuevos la semana pasada porque los suyos tenían agujeros. Le doy mi almuerzo todos los días porque llega sin desayunar. ¿Y sabe qué más hago? Le enseño matemáticas mientras come, porque en 1 hora aprende lo que otros tardan 3 en entender. La directora cerró la carpeta de golpe. Ese es exactamente el problema, Sofía. Está rompiendo las reglas. Los padres de otros alumnos se quejan de que tiene favoritos. ¿Favoritos? ¿O es que no soportan que ayude a un niño pobre? Cuidado con lo que dice. No, doctora. Cuidado con lo que usted permite. Sofía caminó hacia la ventana y señaló el patio. ¿Ve a esos niños? Cada uno tiene sueños enormes y talentos increíbles. Pero están aquí porque sus padres no pueden pagar una escuela privada. ¿Eso significa que merecen menos oportunidades? La doctora Vega se puso de pie, su voz cortante como vidrio roto. Significa que usted está aquí para enseñar el programa oficial, no para ser trabajadora social. Ya hemos hablado de esto antes. Era cierto. Durante los últimos meses, las tensiones habían crecido. Sofía había organizado una colecta entre maestros para comprar útiles escolares para los estudiantes que no podían costearlos. Había usado sus propios fines de semana para dar clases de apoyo gratuitas. Había conectado a familias necesitadas con programas gubernamentales de ayuda. La semana pasada me enteré de su último proyecto, continuó la directora. Está pidiendo donaciones a los maestros para crear una biblioteca de libros usados. Los niños necesitan libros en casa. No todos pueden comprarlos. Y la semana anterior organizó una feria de ciencias con materiales reciclados porque, según usted, todos los niños merecen experimentar. ¿Y eso está mal? Está mal que tome decisiones sin consultarme. Está mal que haga que esta escuela parezca una organización de caridad. Está mal que los padres piensen que somos responsables de resolver todos sus problemas. Sofía respiró profundo, tratando de controlar su frustración. En la pared detrás de la directora colgaba un diploma enmarcado y una foto con el gobernador del estado. Se preguntó cuándo la educación se había vuelto más sobre política que sobre niños. Doctora, con todo respeto, creo que tenemos visiones muy diferentes sobre lo que significa ser educadora. Efectivamente. Y como yo soy la directora, mi visión es la que cuenta. Entonces renuncio. Las palabras salieron de la boca de Sofía antes de que pudiera pensarlas. La directora sonrió con satisfacción fría. No será necesario. Está despedida, efectiva inmediatamente. Deslizó un sobre por el escritorio. Ahí está su finiquito. Tiene 1 hora para recoger sus cosas. Sofía tomó el sobre sin abrirlo. Sus manos temblaron ligeramente,
pero su voz se mantuvo firme. ¿Y Diego? Diego aprenderá que en la vida real las reglas existen por algo. No, doctora. Diego aprenderá que hay adultos que prefieren las reglas a las personas. Sofía se dirigió hacia la puerta, pero también aprenderá que otros adultos luchan por lo que es correcto, aunque les cueste caro. Una hora después, Sofía cargaba una caja de cartón con sus pertenencias personales, fotos de graduaciones de sus estudiantes, cartas de agradecimiento de padres de familia, proyectos creativos que había guardado como recuerdos. En el fondo de su escritorio encontró un papel que había olvidado completamente. Era una solicitud de empleo que había llenado meses atrás, durante una feria de trabajo para maestros. El nombre en el membrete la hizo parpadear 2 veces. Colegio San Patricio, una de las escuelas privadas más prestigiosas de la Ciudad de México. Había llenado la solicitud por curiosidad, nunca pensando seriamente en enviarla. Pero ahí estaba, junto con una nota escrita a mano. Entrevista programada para el lunes 15 de marzo, 10:00 am. El lunes era en 4 días. Sofía miró por última vez su salón vacío, donde había pasado los mejores y más frustrantes años de su carrera. En el pizarrón todavía estaban escritas las tareas para la semana siguiente, que nunca podría revisar. Dobló cuidadosamente la solicitud y la guardó en su bolsa. Tal vez era momento de descubrir si existía un lugar donde defender a los niños no fuera un crimen. Sofía se detuvo frente a las imponentes puertas de hierro forjado del Colegio San Patricio. Los jardines perfectamente cuidados, las columnas de mármol y los uniformes impecables de los estudiantes que entraban en autos del año la hicieron sentir como si hubiera llegado a otro planeta. «Disculpe, ¿viene a la entrevista de trabajo?», le preguntó un guardia de seguridad notando su nerviosismo. «Sí, con el director». Revisó el papel. «Mateo Restrepo. Edificio administrativo, 2º piso. La secretaria la está esperando». Mientras caminaba por los pasillos de mármol, Sofía no pudo evitar comparar todo con Villa Esperanza. Aquí las paredes estaban frescas, los salones tenían aire acondicionado y cada aula tenía computadoras nuevas. Era exactamente el tipo de lugar que siempre había imaginado como inalcanzable para sus antiguos estudiantes. Mateo Restrepo revisaba expedientes en su oficina cuando su secretaria le anunció la llegada de la candidata. A los 38 años, había trabajado en sistemas educativos de Colombia, Chile y España, antes de aceptar el puesto de director en México. Su misión era clara: modernizar una institución tradicional sin perder su prestigio. El expediente de Sofía Mendoza había captado su atención inmediatamente. No por sus credenciales académicas, que eran sólidas pero no excepcionales, sino por una carta de recomendación inesperada de un padre de familia de Villa Esperanza. Mi hijo Roberto llegaba a casa todos los días, emocionado por aprender más. La maestra Sofía no solo le enseñó matemáticas, le enseñó a creer en sí mismo. Ahora está en la preparatoria con beca completa. Todo se lo debemos a ella. «Adelante», dijo cuando tocaron la puerta. Sofía entró con paso decidido, pero se detuvo un momento al ver la vista panorámica de la ciudad desde las ventanas del piso alto. Mateo era más joven de lo que esperaba, con ojos oscuros que la observaron con curiosidad genuina, en lugar del aburrimiento profesional que había anticipado. «Señorita Mendoza, tome asiento». Mateo cerró el expediente. «He leído su solicitud con mucho interés. Gracias por recibirme, director. Sé que mi perfil es diferente a lo que probablemente buscan aquí. Diferente puede ser exactamente lo que necesitamos». Se recargó en su silla. «Dígame, ¿por qué quiere trabajar en San Patricio? Es un cambio radical respecto a su experiencia anterior». Sofía había ensayado esta respuesta durante días, pero frente a él decidió ser completamente honesta. «Porque creo que todos los niños, sin importar su situación económica, merecen acceso a educación de calidad. Y creo que los niños con privilegios también necesitan aprender sobre el mundo real». Interesante perspectiva. ¿Podría explicar qué significa eso? Los estudiantes aquí tienen recursos increíbles, pero ¿saben usarlos para algo más que su propio beneficio? ¿Entienden que sus ventajas vienen con responsabilidades? Sofía se inclinó hacia adelante. En Villa Esperanza
Vi niños resolver problemas matemáticos complejos, usando tapas de refrescos porque no tenían calculadoras. Vi estudiantes caminar kilómetros para no perderse una clase. Esa determinación y creatividad son lecciones que sus alumnos de aquí también podrían aprender. Mateo sintió algo que no había experimentado en años de entrevistas: genuina admiración por la pasión de un candidato. ¿Y cómo propone que hagamos eso sin que los padres se alarmen? Con proyectos que amplíen sus perspectivas sin amenazar su comodidad. Intercambios culturales, proyectos de servicio social, colaboraciones con otras escuelas. Sofía se animó al hablar. Los niños son naturalmente empáticos. Solo necesitan oportunidades para desarrollar esa empatía. Hábleme de un momento específico en que haya visto esa empatía en acción. Sofía sonrió al recordar. El año pasado, uno de mis estudiantes, Carlos, llegó con un ojo morado. Su papá había perdido el trabajo y estaba bebiendo mucho. Los otros niños se dieron cuenta de que Carlos no traía lunch. Sin que yo les dijera nada, empezaron a compartir su comida con él. Uno traía una torta extra, otro una fruta adicional. Cuando le pregunté a María por qué lo hacía, me dijo: «Maestra, cuando yo me lastimé la pierna, Carlos me cargó mi mochila por 2 semanas. Ahora él necesita ayuda». ¿Y qué pasó con Carlos? Conseguimos ayuda para su familia a través de servicios sociales. Su papá entró a un programa de rehabilitación. Carlos siguió viniendo a la escuela y ahora está en secundaria con muy buenas calificaciones. Sofía hizo una pausa. Pero lo más importante es que los otros niños aprendieron que ayudar no es caridad, es comunidad. Mateo había crecido en las calles de Medellín, donde la educación había sido su único escape de la pobreza. Una maestra, la señora Martínez, había visto potencial en él cuando nadie más lo hacía. Le había prestado libros, lo había preparado para exámenes de becas y, literalmente, había cambiado el curso de su vida. Señorita Mendoza, ¿sabe cuál es el mayor reto que enfrentamos aquí? Los padres que piensan que pagar colegiaturas altas automáticamente garantiza el éxito de sus hijos. Mateo se rió genuinamente por primera vez en semanas. Exactamente. Tenemos estudiantes increíblemente inteligentes que nunca han tenido que esforzarse por nada. Padres que resuelven todos sus problemas antes de que los niños siquiera se den cuenta de que existen. ¿Y usted qué opina de eso? Opino que estamos criando una generación de jóvenes brillantes, pero desconectados de la realidad. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana. Mi trabajo es prepararlos para un mundo que no siempre va a resolver sus problemas por ellos. Entonces necesita maestros que entiendan tanto la excelencia académica como la resistencia emocional. Necesito maestros que desafíen a estos estudiantes de maneras que nunca han sido desafiados. Se volteó hacia ella. ¿Está preparada para eso? Sofía pensó en Diego, en Roberto, en todos los niños que había visto luchar y triunfar contra probabilidades imposibles. Director Restrepo, he pasado 5 años viendo lo que los niños pueden lograr cuando alguien cree en ellos. Estos estudiantes tienen todas las ventajas del mundo. Imagínese lo que podrían hacer si también tuvieran la motivación correcta. El puesto es suyo, dijo Mateo extendiendo su mano. Pero debo advertirle, no será fácil. Los padres tienen expectativas muy específicas sobre cómo deben ser educados sus hijos. Sofía estrechó su mano, sintiendo una corriente de electricidad que atribuyó a la emoción del nuevo trabajo. Director, he enseñado con libros rotos, sin aire acondicionado y con padres que trabajaban 3 empleos para sobrevivir. Creo que puedo manejar padres que se preocupan demasiado por las calificaciones de sus hijos. Mateo sonrió. Algo le decía que Sofía Mendoza estaba a punto de cambiar San Patricio de maneras que ninguno de los dos podía imaginar todavía. Bienvenida al equipo, maestra Mendoza. Las clases empiezan el lunes. ¿En serio quiere que entrevistemos a la señora que limpia el edificio? Preguntó Sebastián Aguirre, de 12 años, mirando la hoja de tareas como si fuera un insecto extraño. Sofía había estado 3 semanas en San Patricio y ya podía predecir las reacciones de sus estudiantes. Quiero que entrevisten a cualquier trabajador de servicios de la escuela y escriban sobre un día en su vida. Pero maestra, intervino Isabela, la hija de los Aguirre, ¿qué vamos a aprender de eso?
Mi mamá dice que necesito concentrarme en matemáticas avanzadas para entrar a la mejor preparatoria. Van a aprender sobre perspectiva, respondió Sofía pacientemente, y también sobre respeto y empatía. La puerta del salón se abrió y entró la señora Carmen, la madre de Isabela, acompañada de 2 padres más. Todas las conversaciones se detuvieron. «Disculpe, maestra», dijo Carmen con voz firme pero educada. «¿Podríamos hablar un momento?» Sofía conocía esa voz. Era la misma que usaban los padres en Villa Esperanza cuando algo no les gustaba, solo que aquí venía envuelta en ropa de diseñador y perfume caro. Por supuesto. Niños, lean el capítulo 3 mientras hablo con sus padres. En el pasillo, Carmen fue directa al punto. «Maestra Mendoza, estamos preocupados por la dirección que están tomando sus clases». «¿En qué sentido?» El señor Vázquez, padre de otro estudiante, se aclaró la garganta. «Nuestros hijos necesitan preparación académica rigurosa, no actividades sociales. Las entrevistas desarrollan habilidades de comunicación, investigación y escritura», explicó Sofía. «Son completamente académicas». «¿Pero por qué con empleados de limpieza?», preguntó Carmen. «Podrían entrevistar a médicos, abogados, empresarios, gente que realmente inspire a nuestros hijos a ser exitosos». Sofía sintió un calor familiar subiéndole por el pecho, el mismo que había sentido en la oficina de la directora Vega. ¿Y por qué los empleados de limpieza no pueden inspirar a sus hijos? Los padres intercambiaron miradas incómodas. «No es eso», dijo Carmen rápidamente. «Es solo que, bueno, pagamos colegiaturas muy altas para que nuestros hijos tengan cierto tipo de educación». «¿Qué tipo de educación es esa exactamente?» «Una que los prepare para ser líderes», respondió el señor Vázquez. «Para tomar decisiones importantes, manejar empresas, destacar en la sociedad». «¿Y cómo van a liderar si no entienden a las personas que van a liderar?» Sofía cruzó los brazos. «¿Cómo van a tomar buenas decisiones si solo conocen una perspectiva de la vida?» Carmen suspiró. «Maestra, con todo respeto, usted viene de un ambiente muy diferente. Aquí las cosas funcionan de otra manera». «Tienen razón», dijo Sofía después de una pausa. «Vengo de un lugar donde los niños caminan kilómetros para llegar a la escuela porque valoran cada oportunidad de aprender, donde los padres trabajan doble turno para comprar un cuaderno, donde los estudiantes ven la educación como un privilegio, no como un derecho garantizado». Los padres se quedaron callados. «Sus hijos son increíblemente afortunados», continuó Sofía. «Tienen recursos que la mayoría de los niños mexicanos solo pueden soñar. Mi trabajo es asegurarme de que sepan qué hacer con esa fortuna». Esa tarde, Sofía se quedó organizando materiales para la clase del día siguiente cuando tocaron la puerta de su salón. Era Mateo cargando 2 tazas de café. «Me dijeron que tuvo una conversación interesante con algunos padres hoy», dijo, ofreciéndole una taza. «¿Ya se quejaron con usted?» Carmen Aguirre llamó hace 1 hora. Mateo se sentó en una de las sillas pequeñas de los estudiantes, viéndose ridículamente grande. «Dice que está preocupada por el enfoque, ¿cómo lo dijo?, social activista de sus clases». Sofía se dejó caer en su silla. «¿Y qué le dijo?». «Que la educación integral incluye entender diferentes perspectivas sociales». Mateo tomó un sorbo de café. «Pero también me dijo que si esto continúa, considerará cambiar a Isabela de escuela». «¿Y eso la asusta?». «¿A mí?». «No». Mateo la miró directamente. «Pero necesito saber si usted está preparada para las consecuencias. Los Aguirre no son la única familia influyente aquí. Si empiezan una campaña contra usted, ¿me va a despedir también?». «Sofía, yo la contraté precisamente porque quería a alguien que desafiara el status quo». Se inclinó hacia adelante. «Pero necesito que entienda que esto es un maratón, no una carrera. Si queremos cambiar la mentalidad de estos niños, tenemos que ser estratégicos». Sofía estudió su rostro. En estas 3 semanas había notado cómo Mateo manejaba con paciencia infinita las demandas de los padres, cómo equilibraba las expectativas académicas con las realidades presupuestales, cómo se quedaba hasta tarde planificando mejoras para la escuela. «¿Qué me sugiere?». «Que sigamos adelante con el proyecto, pero que invitemos a los padres a ver los resultados». Mateo sonrió.
A veces la mejor manera de cambiar una opinión es mostrar resultados concretos. ¿Y si los resultados no les gustan? Entonces enfrentaremos esa batalla cuando llegue el momento. Se levantó. Por ahora tengo curiosidad de ver qué van a escribir sus estudiantes. Sofía lo observó caminar hacia la puerta. ¿Director Restrepo? Sí. Gracias por respaldarme. Gracias por recordarme por qué me metí en la educación. Hizo una pausa en la puerta. Por cierto, llámeme Mateo. Creo que vamos a trabajar muy de cerca en los próximos meses. Después de que se fue, Sofía se quedó sola en su salón mirando los trabajos de sus estudiantes pegados en las paredes. Eran ensayos sobre sus vacaciones en Europa, dibujos de sus casas enormes, proyectos sobre sus mascotas de raza. Por primera vez desde que había llegado a San Patricio, se sintió realmente optimista. Tenía un director que la apoyaba, estudiantes inteligentes que solo necesitaban dirección, y un proyecto que podría abrir sus mentes a un mundo más grande. Lo que no sabía era que en 2 semanas ese mismo proyecto iba a crear el mayor desafío de su carrera. Tía Sofía, mi mamá dice que tengo que cambiar de escuela. Joaquín se sentó en el sillón de la pequeña sala, sus ojos de 8 años llenos de confusión. Sofía dejó de revisar tareas y se acercó a su sobrino. Carmen, su hermana menor, estaba parada en la cocina con cara de agotamiento. ¿Qué pasó, Carmen? Me ofrecieron un trabajo mejor en una fábrica del otro lado de la ciudad. Es de supervisora, Sofía. Casi el doble de lo que gano ahora. Carmen se sentó pesadamente. Pero está muy lejos. Joaquín tendría que cambiar de escuela de todos modos. Sofía miró a Joaquín, que había sacado sus libros y hacía la tarea en la mesa de centro como todos los días, después de que Carmen lo recogía de la escuela. Era un niño brillante. Siempre hacía preguntas inteligentes sobre todo lo que leía. ¿Y las opciones de escuelas cerca del nuevo trabajo? Hay una pública que está sobresaturada. 60 niños por salón. Carmen suspiró. Y hay una privada, pero cuesta más de lo que voy a ganar extra. Durante las siguientes 2 semanas, Sofía no pudo concentrarse completamente en sus clases. Los resultados del proyecto de entrevistas habían sido mejores de lo esperado. Los estudiantes escribieron ensayos conmovedores sobre la señora María, quien limpiaba los baños y había criado 5 hijos mientras estudiaba una carrera técnica por las noches. Sobre don Roberto, el jardinero que conocía los nombres científicos de todas las plantas y había enseñado botánica a 3 generaciones de estudiantes durante los recreos. Maestra, ¿sabía usted que don Roberto sabe 5 idiomas? Le había preguntado Isabela después de su entrevista. Dice que aprendió inglés, francés y alemán escuchando a los estudiantes extranjeros durante 20 años. Incluso Carmen Aguirre había llamado para disculparse después de leer el ensayo de su hija. Nunca pensé, había dicho por teléfono. Isabela escribió cosas muy profundas sobre el valor del trabajo y la educación continua. Quizás usted tenía razón sobre la perspectiva, pero el éxito profesional no aliviaba la preocupación de Sofía por Joaquín. Una noche, mientras preparaba clases para el día siguiente, tomó una decisión impulsiva. Al día siguiente llegó temprano a la oficina de Mateo. «¿Sofía, todo bien?» Mateo levantó la vista de unos reportes financieros. «Necesito preguntarle sobre el programa de becas de la escuela. ¿Para algún estudiante que conoce?» Sofía respiró profundo. «Para mi sobrino». Mateo dejó los papeles y le dio toda su atención. Sofía le explicó la situación de Carmen, el trabajo nuevo, la inteligencia excepcional de Joaquín y las pocas opciones de escuelas decentes. ¿Qué edad tiene? 8 años. Está en tercero, pero lee al nivel de 5º grado. Sofía sacó una carpeta. Traje algunas de sus tareas. Sus maestras siempre dicen que es el mejor estudiante que han tenido. Mateo revisó los trabajos de Joaquín. Problemas de matemáticas resueltos con métodos creativos, ensayos con vocabulario avanzado, dibujos detallados con explicaciones científicas. «Es impresionante», admitió, «pero ¿está segura de que esto es lo mejor para él? El ambiente aquí es muy diferente. Mateo, ese niño tiene un potencial increíble. Solo necesita oportunidades». Sofía se inclinó hacia adelante. «¿No es exactamente lo que decimos que hace esta escuela? ¿Desarrollar talentos excepcionales?» Mateo estudió los trabajos nuevamente.
Había algo en la determinación de Sofía que le recordaba a su propia maestra de la infancia, que había luchado por conseguirle una beca cuando nadie más. Creía en él. Tendría que ser una beca completa. ¿Su hermana podría cubrir uniformes materiales? Sí. Con el nuevo trabajo sí. Y tendríamos que presentarlo como una beca académica por mérito, no por necesidad económica. Mateo hizo una pausa. Sofía, algunos padres van a hacer preguntas. ¿Está preparada para eso? Estoy preparada para defender a un niño brillante que merece una oportunidad. Durante 3 semanas, Joaquín se adaptó a San Patricio mejor de lo que Sofía había esperado. Era tímido al principio, intimidado por las instalaciones perfectas, y los compañeros que hablaban casualmente de viajes internacionales. Pero académicamente brillaba. Maestra, Joaquín resolvió el problema de matemáticas que usted dijo que era para estudiantes avanzados, le comentó Sebastián un día después de clase, y me explicó por qué los volcanes hacen erupción mejor que el libro de ciencias, agregó Isabela. Sofía sentía una satisfacción profunda viendo a su sobrino florecer. Mateo también había notado el progreso del niño, y a menudo se detenía a conversar con él durante los recreos. Es especial ese muchacho, le había dicho a Sofía una tarde. Tiene una curiosidad natural que es rara, incluso entre nuestros mejores estudiantes. Todo se vino abajo un jueves por la tarde, durante una reunión de padres de familia. Elena Restrepo, la exesposa de Mateo y madre de uno de los estudiantes de 5º grado, había llegado tarde a la reunión. Mientras caminaba por el pasillo hacia el salón, vio a Joaquín esperando a que Sofía terminara de hablar con otros padres. Elena se detuvo en seco. Conocía esa cara. ¿Tú no eres el niño que vive en la colonia San Rafael?, le preguntó directamente a Joaquín. Te he visto cerca de la casa de Esperanza, mi empleada doméstica. Joaquín asintió tímidamente, sin entender por qué la elegante señora lo miraba con esa expresión. Elena entró al salón donde Sofía hablaba con Carmen Aguirre sobre el progreso de Isabela. Disculpen, interrumpió Elena con voz alta. ¿Podría alguien explicarme cómo es que tenemos estudiantes de caridad en esta reunión? El salón se quedó en silencio total. ¿Perdón?, preguntó Carmen Aguirre. Ese niño que está afuera, Elena señaló hacia la puerta. Vive en una de las colonias más pobres de la ciudad. Lo he visto muchas veces. ¿Cómo es posible que esté estudiando aquí? Sofía sintió como si el mundo se detuviera. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Joaquín está aquí con una beca académica completamente legítima, dijo con voz temblorosa pero firme. ¿Una beca? Elena se rió sin humor. ¿Y quién autorizó esa beca? ¿El director? ¿Su exesposo? ¡Qué conveniente! Los murmullos comenzaron inmediatamente. Los padres se miraban entre sí con expresiones de sorpresa y molestia. ¿Es su familia, maestra Mendoza?, preguntó el señor Vázquez. Antes de que Sofía pudiera responder, Elena continuó su ataque. Esto es un escándalo. Primero tenemos maestras que nos dicen cómo educar a nuestros hijos, y ahora descubrimos que están metiendo a sus familiares pobres usando influencias. ¿Qué sigue? ¿Van a convertir esto en una escuela pública? Elena, basta. La voz de Mateo resonó desde la puerta. Había llegado al escuchar las voces altas. No, Mateo. No voy a parar. Elena se volteó hacia los otros padres. ¿Ustedes sabían esto? ¿Sabían que están experimentando con nuestros hijos y usando nuestras colegiaturas para subsidiar casos de caridad? Sofía sentía las mejillas ardiendo. Joaquín había aparecido en la puerta, confundido y asustado por las voces altas. Señora Elena, dijo Sofía tratando de mantener la dignidad, Joaquín está aquí por mérito académico. Es uno de los estudiantes más brillantes que he conocido. No me importa si es Einstein reencarnado, replicó Elena. Esto es una violación de confianza. Pagamos una fortuna para que nuestros hijos tengan cierto ambiente, cierta calidad de compañeros. ¿Qué está diciendo exactamente?, preguntó Mateo, su voz peligrosamente baja. Estoy diciendo que si queremos caridad, hay organizaciones apropiadas para eso. Esta es una institución educativa privada, no un centro de asistencia social. El silencio que siguió fue ensordecedor. Joaquín se acercó a Sofía y le tomó la mano. Tía, hice algo malo.
El corazón de Sofía se rompió en 1000 pedazos. Esa noche, sola en su apartamento, Sofía escribió su carta de renuncia. El jueves por la noche, la junta del consejo escolar se reunió en emergencia. Entonces, Sofía había entregado su renuncia esa mañana, pero la situación había escalado más allá de una simple dimisión. 3 familias amenazaban con retirar a sus hijos y Elena Restrepo había contactado a otros padres influyentes para exigir una investigación completa. Mateo se paró frente a la mesa de caoba donde se sentaban los 7 miembros del consejo. Dr. Fernando Castillo, el presidente, había sido claro desde el inicio de la reunión. Mateo, esto es insostenible. En 3 días hemos recibido 14 llamadas de padres preocupados. La reputación de la escuela está en juego. ¿Y qué reputación es esa exactamente?, preguntó Mateo manteniendo las manos firmes, a pesar de que sentía que su carrera podía terminar en los próximos minutos. La reputación de excelencia académica y exclusividad que hemos construido durante 40 años, respondió la doctora Lucía Hernández, miembro del consejo y madre de 2 exalumnos. Señores, señoras, Mateo caminó hasta la ventana. Permítanme contarles una historia. Cuando yo tenía 8 años, la misma edad que Joaquín Torres, vivía en un barrio marginal de Medellín. Mi padre vendía dulces en los semáforos, mi madre lavaba ropa ajena. Yo iba a la escuela con zapatos rotos y sin almuerzo. El consejo lo escuchaba en silencio. Una maestra, la señora Martínez, se dio cuenta de que yo leía durante el recreo porque no tenía dinero para comprar comida. En lugar de sentir lástima, me vio como lo que era, un niño con hambre de conocimiento. Me prestó libros, me quedaba después de clases para enseñarme matemáticas avanzadas, me preparó para exámenes de becas. Doctor. Castillo se acomodó en su silla. Mateo, entendemos la importancia de la ayuda social, pero no he terminado. Mateo se volteó hacia el consejo. Esa inversión de la señora Martínez en un niño pobre resultó en una beca completa para la universidad. Después vino una maestría en España, un doctorado en sistemas educativos y 15 años trabajando en reformas educativas que han beneficiado a más de 50.000 estudiantes en 3 países. ¿A dónde quiere llegar?, preguntó la doctora Hernández. Quiero llegar a que Sofía Mendoza es exactamente la misma clase de maestra que la señora Martínez. No ve niños pobres o niños ricos, ve potencial humano. Mateo puso las manos sobre la mesa. Y Joaquín Torres no está aquí por lástima o por influencias. Está aquí porque tiene el coeficiente intelectual más alto que hemos medido en 5 años. Doctor Castillo levantó una ceja. ¿Tiene pruebas de eso? Mateo abrió una carpeta. Joaquín resolvió correctamente exámenes de matemáticas de nivel preparatoria. Su comprensión de lectura está 3 grados por encima de su edad. En ciencias naturales, formuló una teoría sobre el ciclo del agua que impresionó a nuestro maestro de secundaria. Pero las apariencias importan, Mateo, intervino el señor García, otro miembro. Los padres pagan colegiaturas altas esperando cierto ambiente. ¿Qué ambiente? ¿El ambiente donde sus hijos nunca conocen a alguien diferente a ellos? ¿Donde crecen pensando que el dinero automáticamente significa superioridad intelectual o moral? Mateo sintió que la voz se le alzaba. ¿Ese es el ambiente que queremos crear? Queremos crear un ambiente de excelencia, dijo doctor Castillo firmemente. Entonces dejen que les muestre la excelencia. Mateo sacó más papeles. Después del proyecto de entrevistas de Sofía, las calificaciones de escritura de sus estudiantes subieron 15%. Sus ensayos muestran un nivel de reflexión y empatía que nunca habíamos visto antes. Puso sobre la mesa el ensayo de Isabela Aguirre sobre Don Roberto, el jardinero. Esta niña escribió 3 páginas sobre la importancia del trabajo digno y la educación continua. Antes de conocer a Don Roberto, su mayor aspiración era tener más zapatos que sus amigas. La doctora Hernández tomó el ensayo y lo leyó rápidamente. Es realmente impresionante. ¿Y saben qué más? Mateo continuó. Los propios estudiantes han organizado un grupo de tutoría para ayudar a Joaquín con su adaptación social. No porque nosotros se lo pidamos, sino porque reconocieron su inteligencia y decidieron incluirlo. Eso está muy bien, dijo doctor Castillo.
Pero el problema principal sigue siendo la falta de transparencia. Los padres sienten que se les ocultó información importante. ¿Qué información? Que un niño pobre puede ser inteligente. Que el mérito académico no depende del tamaño de la cuenta bancaria de los padres. Mateo se sentó. Señores, tenemos una decisión que tomar. Podemos ser una escuela que mantiene la exclusividad por el simple hecho de ser exclusiva, o podemos ser una institución que realmente prepara a nuestros estudiantes privilegiados para liderar en un mundo diverso. El silencio llenó la sala por varios minutos. ¿Y si mantenemos a la maestra Mendoza?, preguntó finalmente la doctora Hernández. ¿Qué garantías tenemos de que esto no vuelva a pasar? Mateo sonrió por primera vez en la reunión. Mi garantía es que esto va a volver a pasar, porque la verdadera educación no se trata de evitar desafíos, se trata de enfrentarlos y crecer. Doctor Castillo miró a los otros miembros del consejo. Propone que formalicemos un programa de becas por mérito. Propongo que abramos 5 becas completas cada año para estudiantes excepcionales, sin importar su origen socioeconómico. Mateo respiró profundo. Y propongo que hagamos de la inclusión y la responsabilidad social parte integral de nuestro currículo. Eso es un cambio muy radical, murmuró el señor García. Los tiempos radicales requieren cambios radicales. Mateo se puso de pie. Podemos seguir siendo una escuela donde los niños ricos aprenden a ser adultos ricos, o podemos ser la escuela que forma a los líderes que México realmente necesita. La votación fue cerrada. 4 votos a favor, 3 en contra. Muy bien, dijo doctor Castillo. La maestra Mendoza se queda, con condiciones. Desarrollará un programa formal de inclusión académica que será presentado a los padres en un mes. Y habrá una evaluación estricta de resultados cada semestre. Mateo asintió. ¿Y Joaquín? El niño se queda también, pero queremos un reporte mensual de su progreso académico y social. Esa misma noche, Mateo tocó la puerta del apartamento de Sofía. Ella abrió con los ojos rojos. Claramente había estado llorando. El consejo votó, dijo simplemente. Te quedas. Joaquín se queda. Pero hay condiciones. Sofía se cubrió la boca con las manos. ¿En serio? ¿En serio? Pero Sofía, esto apenas comienza. Tenemos que demostrar que estábamos en lo correcto. Tenemos que mostrar resultados que nadie pueda cuestionar. ¿Y si no puedo? ¿Y si arruino todo otra vez? Mateo le tomó las manos. No vas a arruinar nada, vas a cambiar vidas. Como ya lo has hecho con Isabela, con Sebastián, con todos tus estudiantes. Hizo una pausa. Como has cambiado la mía. Por primera vez en una semana, Sofía sonrió genuinamente. Entonces volvemos al trabajo mañana. Volvemos al trabajo mañana, pero ahora ya no estás sola en esto. 3 meses después de la reunión del consejo, Sofía encontró a Isabela Aguirre en el pasillo, después de clases, cargando una mochila llena de libros y materiales. ¿A dónde vas con tanto peso, Isabela? Al centro comunitario, maestra. La niña sonrió con orgullo. Hoy me toca ayudar a los niños de 2º grado con lectura. Lo que había comenzado como una simple tarea de entrevistas se había convertido en algo que nadie había anticipado. Los estudiantes de San Patricio, liderados por Isabela y Sebastián, habían organizado por iniciativa propia un programa de tutoría en el centro comunitario del barrio donde vivía Joaquín. ¿Isabela? Sofía la detuvo antes de que se fuera. ¿Por qué decidiste hacer esto? La niña, que antes solo se preocupaba por tener los zapatos más caros de la clase, reflexionó un momento. Porque usted nos enseñó que tener privilegios significa tener responsabilidades. Y porque Joaquín me ayudó a entender mis matemáticas cuando estaba batallando. Quiero ayudar a otros niños como él me ayudó a mí. Una semana después, Sofía recibió una llamada inesperada. Era de la Secretaría de Educación Pública. Maestra Mendoza, soy el licenciado Rivera. Hemos estado siguiendo el programa de inclusión académica de su escuela. Nos gustaría visitarlos para documentar sus métodos. El programa había llamado la atención no solo de autoridades educativas, sino también de medios de comunicación. El contraste entre estudiantes de familias adineradas tutorando voluntariamente a niños de escasos recursos había captado el interés nacional. 2 semanas después, durante una junta de padres extraordinaria, Dr.
Castillo se dirigió a una audiencia muy diferente a la que había escuchado las quejas meses atrás. Padres de familia, tengo el honor de informarles que San Patricio ha sido seleccionado como modelo nacional de innovación educativa. Mostró una carta oficial. 3 universidades prestigiosas ya han expresado interés preferencial en nuestros graduados, específicamente por las habilidades de liderazgo social que están desarrollando. Carmen Aguirre se puso de pie. Doctor Castillo, quiero disculparme públicamente con la maestra Mendoza. Al principio pensé que sus métodos eran poco convencionales. Pero Isabela ha crecido de maneras que nunca imaginé, no solo académicamente, sino como persona. Esa tarde, Sofía se quedó en su salón organizando los proyectos finales de sus estudiantes. La luz dorada del atardecer entraba por las ventanas cuando Mateo apareció en la puerta. ¿Tienes un minuto? Siempre tengo tiempo para el director que salvó mi carrera. Mateo entró y cerró la puerta. Había algo diferente en su expresión, más nervioso de lo habitual. Sofía, estos últimos meses han sido increíbles. Ver lo que has logrado, cómo has transformado no solo a los estudiantes, sino a toda la comunidad escolar. No lo hice sola. Tú me respaldaste cuando nadie más lo hizo. Eso es exactamente lo que quiero hablar contigo. Mateo se acercó a su escritorio. Cuando acepté este trabajo, pensé que mi misión era modernizar una escuela tradicional, pero tú me recordaste algo mucho más importante. Sofía dejó de organizar papeles y le dio toda su atención. Me recordaste por qué me volví educador. No fue por los títulos o el prestigio, fue porque una maestra vio algo en mí cuando nadie más lo veía. Mateo tomó sus manos. Y tú has sido esa maestra para docenas de niños, pero también has sido algo más para mí. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en algún momento, entre reuniones de consejo y pleitos con padres de familia, me enamoré completamente de ti. Mateo se arrodilló junto a su silla. No solo de tu pasión por enseñar, sino de tu coraje, tu integridad y la manera en que ves potencial en todas las personas, incluso en mí. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Sofía Mendoza, ¿te casarías conmigo? ¿Me dejarías pasar el resto de mi vida apoyando tus sueños mientras tú me ayudas a recordar los míos? Antes de que Sofía pudiera responder, un pequeño grito de emoción vino desde la puerta. Joaquín estaba asomado, con los ojos enormes de sorpresa. Pronto aparecieron Isabela, Sebastián y otros estudiantes, que se habían quedado para el programa de tutoría. «Dile que sí, maestra», gritó Isabela. «Sí, sí, sí», corearon los demás niños. Sofía se rió a través de las lágrimas. «¿Cómo voy a decir que no con esta audiencia? ¿Eso es un sí?» «Es un sí rotundo», Mateo Restrepo. Los niños irrumpieron en aplausos y gritos de celebración. Joaquín corrió hacia ellos y se metió en el abrazo. «¿Esto significa que el señor Mateo va a ser mi tío?» «Significa», dijo Sofía cargando a su sobrino, «que las familias vienen en todas las formas y tamaños, y que el amor siempre encuentra espacio para quien lo necesita». 6 meses después, la boda se celebró en el jardín de San Patricio, decorado con flores que los estudiantes habían cultivado como parte de su nuevo proyecto de responsabilidad ambiental. Padres de familia del colegio se sentaron junto a familias del centro comunitario. Don Roberto, el jardinero que ahora daba clases de botánica los sábados, dirigió la ceremonia de plantación de un árbol que simbolizaría el crecimiento de su unión. Durante la recepción, una figura inesperada se acercó a Sofía. Era la doctora Patricia Vega, su antigua directora de Villa Esperanza. «Sofía, vine a pedirte una disculpa y tal vez algo más. La mujer que una vez la había despedido ahora parecía humilde. He estado siguiendo lo que has logrado aquí. En Villa Esperanza queremos implementar algunas de tus ideas. ¿Podrías ayudarnos?» Sofía sintió una satisfacción profunda, no de venganza, sino de esperanza. «Doctora Vega, me encantaría ayudar. Los niños de Villa Esperanza se merecen las mejores oportunidades posibles». Mientras Sofía y Mateo bailaban su primera canción como esposos, rodeados de estudiantes, familias y colegas de ambos mundos que habían aprendido a convivir, Joaquín se acercó tirando del vestido de su tía. «Tía Sofía,
¿Ahora que te casaste con el director, puedo quedarme en la escuela para siempre? Sofía lo levantó entre ella y Mateo. Joaquín, puedes quedarte en la escuela hasta que estés listo para conquistar el mundo, y cuando lo hagas, espero que recuerdes ayudar a otros niños como tú. La velada terminó con una presentación del coro de la escuela, una mezcla de estudiantes de San Patricio y niños del centro comunitario, cantando canciones tradicionales mexicanas y piezas contemporáneas. Sus voces se habían aprendido a armonizar a pesar de las diferencias sociales, igual que sus corazones habían aprendido a ver más allá de las diferencias económicas. Al defender el derecho de un niño a la dignidad y oportunidades, Sofía no solo había encontrado su verdadera vocación, sino también un amor que la apoyaría en su misión de cambiar más de vidas. A veces las transformaciones más hermosas comienzan con el acto más simple, ver el valor de una persona cuando otros no pueden. Y en el fondo, Diego Morales, el niño cuya defensa le había costado su primer trabajo, ahora estudiante de preparatoria con beca completa, observaba la celebración con una sonrisa. Su antigua maestra había demostrado que luchar por lo correcto siempre vale la pena, aunque el camino sea difícil. 5 años después de la boda que unió no solo a 2 personas, sino a 2 mundos, Sofía caminaba por el campus del nuevo Colegio San Patricio Inclusivo, con una mano protegiendo su vientre de 6 meses de embarazo. Era una mañana soleada de junio, y los estudiantes se preparaban para la ceremonia de graduación de secundaria. Pero esta no era una graduación cualquiera. Era la primera generación que había completado todo su ciclo educativo bajo el programa de inclusión académica que Sofía había iniciado. «Maestra Sofía, ¿ya vio quién va a dar el discurso de despedida?», le preguntó Isabella, ahora de 17 años y a punto de graduarse como la mejor promedio de su generación. Sofía sonrió. «¿Joaquín otra vez?». «Sí, y esta vez va a hablar sobre liderazgo social. Dice que usted le enseñó que los verdaderos líderes no nacen con privilegios, sino que se forman ayudando a otros». Joaquín, ahora de 13 años, había sido elegido por sus compañeros como representante estudiantil 3 años consecutivos. Su inteligencia excepcional se había combinado con una madurez emocional que inspiraba tanto a estudiantes de familias adineradas como a becarios de escasos recursos. En los últimos 5 años, el modelo educativo de San Patricio se había expandido a 12 estados de México y había sido adoptado por escuelas en Colombia, Argentina y Chile. Sofía, ahora directora de Innovación Social para la red de colegios, había publicado un libro sobre educación inclusiva que se había convertido en texto obligatorio en facultades de pedagogía. «Señora Restrepo», la llamó una voz familiar. Era Diego Morales, el niño cuya defensa había costado a Sofía su primer trabajo. Ahora era un joven de 18 años, vestido con toga y birrete. «Vengo de mi graduación de preparatoria». «Diego», Sofía lo abrazó emocionada. «¿Ya tienes noticias de la universidad?». «Beca completa para estudiar ingeniería en la UNAM». Su sonrisa era radiante. «Y todo empezó porque usted creyó que yo merecía zapatos nuevos y un almuerzo». Diego sacó una foto arrugada de su mochila. Era de su clase de 3er grado en Villa Esperanza, con Sofía al centro, rodeada de niños sonrientes con uniformes remendados, pero llenos de esperanza. Siempre cargo esta foto para recordar que una maestra puede cambiar el mundo, un niño a la vez. Durante la ceremonia de graduación, Sofía se sentó en primera fila junto a Mateo, observando cómo Joaquín se dirigía al pódium con la confianza de alguien que ha aprendido que el liderazgo verdadero se basa en el servicio a otros. «Hace 5 años», comenzó Joaquín con voz clara, «llegué a esta escuela siendo un niño pobre que no sabía si pertenecía aquí. Hoy me gradúo como representante estudiantil, no a pesar de mi origen, sino precisamente por las lecciones que mi origen me enseñó». La audiencia, llena de familias de todos los niveles socioeconómicos, escuchaba en silencio respetuoso. «Mi tía Sofía siempre dice que la educación verdadera no es sobre lo que sabes, sino sobre lo que haces con lo que sabes. Mis compañeros de San Patricio me enseñaron que tener privilegios es una responsabilidad».
Y yo espero haberles enseñado que tener dificultades puede ser una fortaleza. Entre el público, Carmen Aguirre secaba lágrimas de orgullo. Su hija Isabela había sido aceptada en 3 universidades internacionales, pero había decidido estudiar educación en México para continuar el trabajo que empezó la maestra Sofía. Después de la ceremonia, mientras las familias celebraban en el jardín que ahora incluía un área de juegos diseñada por los propios estudiantes, la doctora Patricia Vega se acercó a Sofía. El programa que implementamos en Villa Esperanza ha sido un éxito rotundo, le informó. Tenemos lista de espera para maestros que quieren trabajar con nuestros métodos inclusivos, y 3 de nuestros estudiantes han conseguido becas para escuelas preparatorias prestigiosas. Me da mucho gusto, doctora. Los niños de Villa Esperanza siempre merecieron las mejores oportunidades. Sofía, quiero que sepas que despedirte fue el error más grande de mi carrera, pero también me enseñó la lección más importante, que ser director no se trata de mantener el status quo, sino de tener el valor de cambiarlo cuando es necesario. Mientras el sol se ponía sobre el campus, Sofía y Mateo caminaron hacia el jardín, que habían plantado juntos durante su primer año como pareja. Los árboles habían crecido, creando sombra para las bancas donde estudiantes de diferentes orígenes compartían libros y conversaciones. ¿Cómo te sientes sobre el bebé que viene?, preguntó Mateo poniendo su mano sobre el vientre de Sofía. Emocionada. Nuestro hijo va a crecer en un mundo donde ya no será raro ver a niños de diferentes clases sociales aprendiendo juntos. Sofía se recargó en su hombro. Va a pensar que es normal que la educación de calidad sea para todos. Joaquín corrió hacia ellos, todavía con su toga de graduación puesta. Tía Sofía, tío Mateo, los abrazó a ambos. ¿Saben qué? Me aceptaron en el programa de verano para jóvenes líderes en educación. Voy a pasar 2 meses aprendiendo cómo crear más escuelas como esta. Sofía sintió una emoción profunda al ver al niño tímido que había llegado 5 años atrás, convertido en un joven seguro de sí mismo y comprometido con ayudar a otros. ¿Sabes qué, Joaquín?, le dijo mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo. Cuando plantas semillas de dignidad y esperanza, nunca sabes qué jardines tan hermosos van a crecer. Los 3 se quedaron ahí, en silencio, escuchando las risas de los estudiantes que aún celebraban en la distancia. Cada risa representaba una vida tocada, un futuro cambiado, una nueva generación que había aprendido que las diferencias no dividen, sino que enriquecen. En la distancia, el sonido del coro mixto practicaba para el evento de fin de año. Sus voces de diferentes orígenes, creando una armonía perfecta que flotaba en el aire nocturno como una promesa de que el mundo podía ser un lugar más justo, una escuela a la vez. Y en su oficina, colgado en un lugar de honor, Mateo conservaba la primera foto que Sofía había tomado de sus estudiantes haciendo el proyecto de entrevistas. Niños privilegiados y Joaquín trabajando juntos, sin saber que estaban construyendo el futuro de la educación en México. Porque a veces, los cambios más grandes empiezan con los gestos más pequeños. Creer en un niño cuando nadie más lo hace, defender lo correcto aunque cueste caro, y recordar siempre que la educación no es un privilegio que se compra, sino un derecho que se construye día a día, estudiante por estudiante, corazón por corazón,